Lado de la línea con el economista Alberto Acosta Burneo, quien ha sido un referente en el análisis económico que ha brindado de los temas de Estado, de país, la economía y las finanzas públicas. El día de ayer, precisamente en horas de la noche, el presidente, mediante cadena nacional, dio a conocer de todas las regulaciones, medidas y decisiones que se habrían tomado para encauzar las finanzas públicas. Al respecto, economista, quisiéramos contar con su análisis si estas medidas anunciadas el día de ayer tendrían un efecto positivo o, por lo contrario, esto pudiera repercutir en el alcance político del actual presidente. Bueno, definitivamente hay que estar claros que aquí hay una crisis fiscal que debe ser solucionada y las medidas van en la dirección correcta, porque plantean que la prioridad debe ser reducir gasto público, reducir el tamaño del Estado. Hay que entender muy bien que el proceso que hemos vivido durante la bonanza fue un crecimiento agresivo del gasto, hubo muchos ingresos petroleros y se empezó a gastar pensando que los ingresos petroleros iban a permanecer en el tiempo. Vemos que la bonanza fue una excepción, que hemos vuelto a la normalidad en los precios del petróleo y que tenemos que aprender nuevamente a vivir con ingresos más bajos. Entonces, lo que apunta la reforma en los temas más importantes es de cómo seguir optimizando el gasto público, reducir el gasto en instituciones, ministerios, poner más eficiencia en las empresas públicas, reducir los gastos en vehículos, celulares, seguridad, controlar la contratación directa, que es un mecanismo por el que ha salido muchísimo dinero de las arcas fiscales. En otras palabras, cuidar el dinero de los ecuatorianos que está en manos del gobierno. En días anteriores, a través de nuestro medio de comunicación, tuvimos la oportunidad de conversar con el economista Pablo Dávalos, quien también se refirió sobre, para ese entonces, la posibilidad de la eliminación de algunos subsidios a la gasolina. La noche del día de ayer se dio a conocer que se subiría el combustible súper del precio actual hasta $2.98. Pablo Dávalos, quien hacíamos referencia, decía que actualmente Lenín Moreno no tiene el capital político suficiente para tomar estas medidas y que de hecho él creía no se llegarían a tomar. Ayer se tomó la decisión de incrementar al menos uno de los 3 combustibles ordinarios. ¿Usted considera que luego de esto le depara al presidente, pese a la necesidad de hacerlo, alguna repercusión en el sentido político? Yo creo que la población está mucho más consciente de la crisis fiscal que estamos viviendo. La población se da cuenta de que el gobierno heredó unas cuentas fiscales desequilibradas, una deuda gigantesca, 58,000 millones de dólares, y además los ciudadanos están conscientes que esas deudas finalmente las terminaremos pagando los mismos ciudadanos y que por eso es necesario tomar medidas. No podemos continuar en esta situación actual, hay que poner en orden la casa. Eso es lo que se debe hacer. Es lamentable que de la gran bonanza, igual que le sucedió en los años 70, de las grandes bonanzas, salimos altamente endeudados, con crisis fiscal y con una economía muy débil. Repetimos la historia de los años 70 con la bonanza de la última década. Y eso es el resultado de un mal manejo económico, un manejo alegre de las cuentas cuando había plata. Yo creo que las repercusiones van a ser muy limitadas porque aquí hay que tener claro, hay un fantasma en la memoria de la población cuando dices que los combustibles, la gasolina, hacía que todo suba. Eso era falso. Lo que sucedía es que nos acordamos cuando había en Sucres el origen de la inflación venía porque el gobierno emitía demasiados billetes, imprimía billetes para financiar un gasto público desmedido, y entonces todos los precios subían. Y cuando el gobierno quería corregir el precio de los combustibles, estaba ya en una escalada inflacionaria debido a la emisión de billetes. La inflación no era causa de la subida en el precio de los combustibles, sino que era provocada por el exceso de emisión monetaria inorgánica. Entonces ahora, con la medida que ha tomado el gobierno al eliminar el subsidio de la gasolina súper, primero que no está afectando a los más vulnerables, porque los más vulnerables ni siquiera tienen auto, sino que se mueven en transporte público y no se ha topado la tarifa del transporte público. Segundo, no va a tener ninguna afectación en precios. Entonces, hay que estar claros, estas son medidas que se deben tomar, que son necesarias. El Estado todavía tiene un desequilibrio muy grande, todavía está gastando más de lo que tiene, y este tipo de medidas lo que hacen es tratar de poner en orden. No van a ser la última medida, yo creo que van a venir más. Yo creo que hay que seguir analizando los subsidios y focalizando subsidios para que lleguen a quien realmente se necesita, porque hay que poner en orden las cuentas fiscales.
El presidente ha anunciado la instalación de una mesa de diálogo para la focalización de los subsidios a combustibles, tema que precisamente estamos tratando a esta hora con el economista Alberto Acosta Burneo. Este tema, sin embargo, levanta la preocupación de los ciudadanos porque si bien por ahora se ha incrementado el costo de la gasolina súper que tendrá efecto en los siguientes días, existe la posibilidad de que se revea cierta parte del subsidio que recibe el diésel en el sector industrial, pero al mismo tiempo nos preguntamos los ciudadanos si como país tenemos las suficientes ventajas competitivas como para perder parte de ese subsidio si se diera esto en un futuro no muy lejano. Bueno, el gobierno ha anunciado que va a eliminar o reducir el subsidio para uso industrial para algunos sectores específicos. Y lo cual considero que es correcto, porque estemos muy claros de dónde viene el subsidio. El subsidio no es un regalo gratuito que nace del Estado. El subsidio en el fondo se termina financiando con mayores impuestos a los ciudadanos. Es decir, cuando decimos que queremos subsidiar al sector productivo, lo que estamos haciendo es decir, los ciudadanos pagamos un subsidio para el sector productivo. Y yo creo que el sector productivo, primero que es capaz de ser competitivo sin subsidios, y además me parece injusto que nos carguen a los ciudadanos con un valor para poder subsidiar a un sector productivo. Esas son las cosas que deben racionalizarse. Ir racionalizando subsidios al sector productivo y por otro lado, racionalizar subsidios que actualmente están llegando a quien más tiene. Hay un estudio del Ministerio Coordinador de la Producción hecho en 2010, en donde llegó a la conclusión que el quintil más rico de la población recibe $418 al año en subsidios a los combustibles, cuando el quintil más pobre recibe apenas $96 al año en combustibles. Es decir, estamos subsidiando al que más tiene. Y el presupuesto total de subsidios, si se mantiene el precio del petróleo como está al día de hoy, podría alcanzar los $3,000 millones. Exactamente el mismo valor que destinamos a educación. Es decir, como sociedad hemos decidido subsidiar los combustibles de un monto similar a lo que destinamos a educación. ¿No sería más conveniente preguntarnos y decir, en vez de destinar eso a subsidiar a quien más tiene, un subsidio de combustibles, ¿por qué no incrementamos los presupuestos de salud? ¿Por qué no incrementamos los presupuestos de educación? ¿Acaso no nos hace falta educación de calidad o salud de calidad? Yo creo que esas son las grandes decisiones que tenemos que tomar los ecuatorianos con valentía y con responsabilidad. En este mismo espacio de entrevistas con usted en ocasiones anteriores habíamos visualizado la posibilidad de la reducción del tamaño del Estado como una necesidad. El día de ayer fue anunciado que con la reducción de ministerios existiría un posible ahorro de $60 millones, pero al mismo tiempo hay que considerar, economista Acosta, que si bien va a existir un ahorro en el gasto corriente del Estado, también va a haber menos dinero en el bolsillo de muchos ecuatorianos que tenían o dependían del sector público. ¿Usted prevé que pudiera existir un bajón en el sector social económico en un momento que aún la economía del país no se ha restablecido por completo? Bueno, por un lado hay que estar claros que es necesario reducir el tamaño del Estado para poder garantizar que haya recursos para seguir invirtiendo en salud, en educación y en seguridad. 3 temas prioritarios para todos los ciudadanos a los que no pueden fallar los recursos. No podemos retornar a las épocas en lo que por un mal manejo fiscal no tenemos dinero para pagar sueldos a profesores o para pagar sueldos a médicos. Eso no puede suceder. Entonces, esa es una primera característica y para lograrlo es necesario dejar de gastar en otras cosas que no son tan importantes. Ahora bien, reducción de gasto público definitivamente tiene un impacto en el bolsillo de los ecuatorianos. Significa que hay menos dinero disponible para comprar, para vender, significa que va a haber menos actividad económica, es decir, jala la economía hacia abajo. Pero es algo inevitable. No podemos vivir del tarjeteo como lo hizo el presidente anterior desde 2013 y como continuó este presidente Lenín Moreno durante el primer año de gobierno. El endeudarse para seguir gastando, que no se sienta que hay problemas, simplemente pospone el problema y al tiempo que lo agranda. Es como una bola de nieve que sigue creciendo, que uno sigue empujando año a año, hasta que llega un momento en que la bola se hace tan grande que a uno le termina aplastando. Eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que ser responsables, tenemos que reducir el nivel de gasto hasta donde alcance, con todos los costos que esto implica. Costos políticos para el gobierno, costos económicos, porque significa que va a haber menos dinero para comprar y para vender, menos actividad económica,
pero es necesario retornar a una situación sostenible para poder tener un crecimiento ya no basado en la deuda, sino un crecimiento basado en la competitividad del aparato productivo. También quisiéramos consultarle respecto de las declaraciones que ha hecho el presidente Lenín Moreno casi al comienzo de la cadena, que el día de ayer dio a conocer estas medidas que se irán adoptando y serán efectivas en los siguientes días y horas. Él habló de que gran responsabilidad de lo que hoy Ecuador está atravesando y por lo cual debe recurrir a estas medidas que tendrán su impacto, tiene origen y razón en el anterior gobierno y sus decisiones. ¿Realmente podemos echarle la culpa o hemos tomado el bastón de un anterior presidente para que todo lo que sale mal en este actual gobierno, echar la culpa a alguien? No, aquí tenemos que estar muy claros. Los problemas económicos toman años en generarse, toman años, si no décadas, en solucionarse. Las cosas no se solucionan en un año o en 2 años. Como decía, hemos repetido lamentablemente los mismos errores de la década de los 70. Durante la bonanza, cuando había dinero, comenzamos a gastar alegremente. En el Ecuador, durante esta bonanza, inclusive se consumieron los fondos de estabilización que existían, que representaban el 4,5% del PIB. Entonces comenzó un gasto muy alegre, muy ambicioso, muchos programas, mucha inversión, mucha obra pública, pensando que los ingresos petroleros iban a mantener en un nivel de $100 por barril de manera indefinida. Y la verdad es que esa bonanza era temporal. Y entonces cuando se acabó esa bonanza, nos encontramos con que no tenemos dinero, con que estamos altamente endeudados, con que hay una crisis fiscal y que la economía está débil. Lo mismo nos sucedió en los años 70 y ahora hemos repetido, el manejo de la última década nos llevó a esta misma situación. Y entonces hay que estar muy claros, este manejo alegre que se hizo durante la década de los 70 o el manejo alegre que se hizo ahora es la causa de los ajustes que tienen que venir después. Es igual que una familia que decide vivir más allá de lo que tiene, quiere vivir del tarjeteo, muy feliz mientras va al supermercado, al centro comercial, viene con las fundas llenas de compras, lo disfruta al máximo, hasta que se le acaba el cupo de la tarjeta y no tiene cómo pagarle ni al banco, ni a la tarjeta, ni al chulquero. Y entonces ahí sí comienza a tratar de ajustarse, y ese ajuste le toma tiempo. En el caso de la década de los 70, al Ecuador le tomó prácticamente 3 décadas poder ajustar la economía hasta que pudo vivir una nueva bonanza. Ahora hay que ver cuánto tiempo nos va a tomar poner en orden las finanzas públicas. Y hasta ahora, tal como está planteado, poder regresar en el nivel de endeudamiento al techo del 40% del PIB, que es el aprobado por ley, nos va a tomar al menos una década. Entonces yo creo que aquí estamos frente a un problema de mucho más largo aliento, no estamos hablando ni siquiera de temas de gobierno de Lenín Moreno, porque el ajuste lo va a tener que continuar el siguiente gobierno, y todo depende del ritmo en el que se quiera hacer. Si el gobierno está comprometido a corregir los desequilibrios de la economía, lo podrá hacer más rápido, con el costo político que esto implica, o si no podrá ir más lento y tendremos que será un tiempo bastante largo de languidez económica, de bajo crecimiento, que finalmente nos termina afectando a todos. Economista Acosta, es oportuno poder presentarle el análisis pragmático a los ciudadanos, a quienes permiten compartir esta entrevista con usted a esta hora. Mucha gente, muchos actores políticos hablan de izquierda y derecha, y con estas medidas, estas resoluciones que se han dado a conocer, hablan ya de una exposición completa del actual mandatario hacia la tendencia de derecha, es decir, alejado a lo que en su momento le habría facilitado llegar al sillón de Carondelet, refiriéndonos a la izquierda, al socialismo del siglo XXI, a lo que representa incluso Alianza País. ¿Usted ve en estas medidas adoptadas y anunciadas un tema más pragmático o un tema ideológico de izquierda o derecha de por medio? Yo creo que esos son gente que quiere pescar a río revuelto, que hay intereses políticos, porque si vamos a analizar de izquierda y derecha en ese simplismo, diríamos que la izquierda es la irresponsabilidad que en la bonanza gasta más allá de lo que tiene, y la derecha es la que viene a poner en orden, después de todos los excesos de la izquierda, a poner en orden las cuentas, a reducir gastos para tratar de cuadrar nuevamente el descalabro que dejó la izquierda. Las cosas son un poco más complejas que eso. Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno está dentro de las medidas que ha tomado, que son a mi gusto son todavía escasas, y yo creo que va a tener que seguir tomando más medidas. Está tomando más bien un enfoque más pragmático. Se da cuenta que el modelo
de deuda y mucho gasto público es insostenible. Y eso no se necesita haber estudiado economía para darse cuenta que nadie puede vivir del tarjeteo indefinidamente. Nadie puede vivir del chusquero ni tampoco de los créditos bancarios. Hay que producir más. Y eso es evidente. Entonces, por eso es que el gobierno ha planteado la ley de fomento productivo para tratar de incentivar a la producción. Eso es positivo, va en la línea correcta. Hay mucho más por hacer que todavía no se ha hecho, como es el impulso a la competitividad. Y en eso, algunos temas importantes que para mejorar la competitividad vienen por el lado de reducción de aranceles, para bajar los precios. Hay que recordar que nos volvimos un país costoso para producir, para consumir. Eso tiene que ser solucionado. Hay que reducir la tramitología, todavía hay mucho por hacer. Y también hay que introducir flexibilidad laboral. Necesitamos ser un país competitivo, porque lo que genera bienestar no es el mayor gasto público, no es el mayor endeudamiento, es la mayor producción. Solo con mayor producción habrá más empleo y mejores salarios. Sobre los diferentes temas que aún quedarían por hacerse y que tienen razón de mi última pregunta, agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado a esta hora el economista Alberto Acosta Burneo. Usted menciona varias cosas que quedan pendientes. Ya los diferentes actores políticos por estas horas han sabido decir que lo que Lenín Moreno ha hecho, basado en las 10 apuestas para el equilibrio fiscal, los 10 ejes que tiene razón los anuncios dados el día de ayer, son insuficientes y que por lo contrario lo único que hacen es golpear la pelotita, como se dice vulgarmente, al problema real del país. ¿Usted considera que es así, basado precisamente en que usted dice aún hay cosas que deben ser hechas? Yo creo que definitivamente hay cosas por hacer. Como decía, la ley de fomento productivo apunta en la dirección correcta: control del gasto público o cierto orden en el gasto público, las reglas macrofiscales y incentivos a la inversión. Pero todavía falta un trabajo muy fuerte en competitividad, en reducir costos de producción, porque podemos tener un entorno más favorable tributariamente hablando para la inversión, pero si somos costosos para producir, esas inversiones no se van a producir, no se van a realizar. Entonces es necesario trabajar por ese lado. Por otro lado, yo espero que este anuncio de Lenín Moreno de austeridad en las finanzas públicas se lleve a la práctica, porque también vemos que no es la primera vez que nos promete austeridad Lenín Moreno. Recordemos que en septiembre del año pasado hubo un decreto de austeridad que supuestamente iba a permitir ahorrar $500 millones en gasto corriente, y en la práctica el gasto corriente no solo que no disminuyó, sino que subió en más de 1.000 millones. Y vemos que además en el primer semestre de este año, si bien el gasto de inversión ha caído de manera fuerte, el gasto corriente sigue subiendo, particularmente en sueldos. Entonces, ¿de qué austeridad estamos hablando? O sea, hasta el momento no ha llegado la austeridad al sector público, y mientras tanto en el sector privado desde 2016 nos estamos ajustando los cinturones, se han destruido empleos. Entonces es necesario que ya la austeridad llegue y se ejecute a través de esta promesa, que se lleve a la práctica y que lo podamos ver ya en un ahorro real en los gastos del gobierno, porque hay que estar muy claros: el origen de los desequilibrios que estamos viviendo en este momento es por el exceso de gasto, gastar más allá de lo que se tiene. Cualquiera que gaste más allá de lo que se tiene va a tener problemas. Entonces la solución a este problema está justamente en reducir ese gasto hasta un nivel que sea consistente con el nuevo nivel de ingresos que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias por brindarnos su análisis y la opinión sobre los diferentes temas de coyuntura a raíz del anuncio que en cadena nacional el día de ayer brindó el presidente Lenín Moreno a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, un gusto. Estuvimos conversando a esta hora con el economista Alberto Acosta Burneo, quien nos ha sabido indicar su opinión sobre los temas coyunturales, sobre la economía y los ejes que se basará el ajuste fiscal que busca se pragmatice el presidente Lenín Moreno, toda vez que existe aún un déficit fiscal importante que se acarrea, según él mismo lo ha dicho, desde el anterior gobierno. Continuamos informando a través de Noticiero La Hora Clave, los micrófonos de la W. Inicia publicidad en la W. Bueno, ¿y cómo llego a tu casa? Es en la avenida Isabela Católica y calle Zorrillos. No me doy. En plena esquina, la alcaldía está construyendo